¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D en este jueves 5 de diciembre del 2013. Día jueves en el cual el Consejo Deliberante comenzó la discusión acerca del presupuesto 2014. Y siempre pedimos, ¿no?, la discusión política, y sobre todo cuando se habla de políticas públicas o políticas de Estado en particular, o sea, cosas que quedan a largo plazo. Y si la discusión política tiene un punto alto en torno o en el marco de lo que es el Honorable Consejo Deliberante, seguramente que la cuestión presupuestaria, la proyección que se hará en cuanto a esas políticas de Estado, en cuanto a esas políticas públicas, en cuanto a las inversiones y los gastos que haga el municipio, es la discusión más importante que hay durante todo el año, la discusión del presupuesto del año próximo. Y siempre lo pedimos, como decíamos, que haya una proyección, que haya claridad en esos números. Es un presupuesto que tiene un monto total muy elevado, de más de 2.900 millones de pesos. En un rato, para las cuestiones técnicas, estará por aquí el referente de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Comuna, el contador Pérez, haciendo referencia y desglosando un poco de lo que será ese presupuesto o este presupuesto en discusión del año próximo para el municipio de General Pueyrredón. Lo que uno pretende o lo que uno quiere, que esas discusiones sean realmente de la temática que uno desea, que es la discusión de las políticas, que es la discusión del gasto, que es la discusión de la inversión por parte del Estado, que es el dinero de todos nosotros. Sin embargo, sigue apareciendo en este y en otros temas que la discusión va por otros lugares. Ha pasado con la cuestión de Córdoba. Estos días hemos vivido días muy tristes con respecto a lo ocurrido en la provincia de Córdoba, y sin embargo la discusión estaba a ver si tenía razón De la Soto, tenía razón Capitanich, o si los dos se equivocaban. Y la verdad es que la discusión pasaba por una situación de extrema gravedad que se pudo haber prevenido y que se pudo haber evitado, evitando así de esta manera muertes, saqueos y una situación anárquica que se vivió por aquella provincia. Pero volviendo para Mar del Plata, o volviendo a la cuestión del presupuesto, en vez de discutir el presupuesto, lo que se ha discutido en estas últimas horas, ojalá que en el marco del Consejo Deliberante, yo no he asistido, pero en el marco del Consejo Deliberante se haya discutido la temática puntual, en qué se usan recursos y en qué no, y no estar discutiendo a ver si se votaba antes del día de diciembre o después del día de diciembre, si había mayoría de Acción marplatense o no había mayoría de Acción marplatense, porque más allá de que esté mal o que a mí no me parezca bien por lo pronto, es una discusión que se da en todos los gobiernos. Cuando los gobiernos van cambiando y van perdiendo las mayorías en los consejos deliberantes, ha pasado, siempre se apura el trámite o la discusión de eso para poder seguir contando con la cantidad de votos necesarios. Entonces discutamos en qué se va a gastar, si está bien que se gasten 100 y pico de millones en una Secretaría de Seguridad, si está bien que se gaste o no un 21,8% más en salud o un 20 y pico por ciento más en educación. Digo, para no dar mucho dato técnico ni mucho número, que para eso estará el contador Pérez por aquí. Ojalá que se haya discutido eso y no seguir discutiendo cosas pequeñas de lo que es la política actual. Es decir, las cuestiones de forma y no las cuestiones de fondo, que son las que deberían importarnos a todos. Tenemos muchos invitados, hay muchos temas, hay muchas cuestiones interesantes por las cuales hablar, así que si les parece bien, ya a esta hora hacemos la primera pausa comercial y llegan nuestros invitados. Buenas noches a todos. El domingo 8, Mar del Plata vivirá el maratón más importante de su historia, con 6.000 deportistas, mucho público y espectáculos musicales en distintos escenarios. El circuito recorrerá la costa, entre la Escollera Norte y la calle Estrada, y en toda esa línea se cortará el tránsito vehicular entre las 7 y las 14 horas. El domingo 8, en Plaza Colón, sumate a la alegría y la emoción del Maratón de Mar del Plata. Municipalidad de General Pueyrredón. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno.
porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Como lo anticipábamos antes de la pausa, en el comienzo de este programa, tenemos la suerte de contar aquí con la presencia del secretario de Economía y Hacienda de la Comuna, con el contador Daniel Pérez. Contador, buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lógicamente que el tema o la temática, recién decía la discusión en el Consejo Deliberante, y decía también recién en el arranque que ojalá se hayan discutido las políticas públicas y cómo van esos gastos en lugar de seguir discutiendo acerca de si fue antes del 10 de diciembre o después del 10 de diciembre. Y como queremos centrarnos en ese presupuesto, hablar concretamente de cómo son esos números, desglosarlo, lo hemos convocado. En líneas generales, ¿cómo podría describir usted la confección de este presupuesto que está discutiéndose? Bueno, es un presupuesto que fundamentalmente atiende a consolidar cuestiones que se han venido desarrollando en estos últimos años dentro de lo que es la política municipal. Al decir consolidar, digo, dentro de lo que es lo que ha tenido mayor crecimiento en lo que hace a la asignación de partidas ha sido educación y salud. Entonces, son dos ejes centrales de la política que ha llevado adelante el intendente Pulti. Y en este presupuesto lo que estamos haciendo es tratando de consolidar esa actividad. En el tema educación, bueno, en particular asignando partidas de algunas cuestiones que forman parte de los reclamos cotidianos, como es el mantenimiento de escuelas, como es que parte del Fondo Federal Educativo vaya justamente al mantenimiento de esas escuelas. En el caso de salud, el mayor crecimiento está dado no ya en obras, porque creemos que se considera que la obra del SEMA ha sido una obra que culmina una etapa y todo lo que es el equipamiento de ese centro. Entonces, hoy lo que hay que hacer es nutrirlo de profesionales para poder atender una demanda que es creciente y que tiene algunos niveles de insatisfacción, o ha tenido durante el 2013 algunos niveles de insatisfacción que se miden en función de los plazos de espera que para determinadas especialidades tiene el que necesita la atención médica. Antes de seguir avanzando, quiero puntualizar sobre esas dos cuestiones, porque también con el correr del tiempo y con una rueda de aumento de precios y de mayores gastos, uno ve los porcentajes en los cuales se ha aumentado. No quiero ser preciso, pero sinceramente creo que es 21,8% en salud y 23% en educación, si no me equivoco, ¿no? Concretamente. No, sí, es 28,6 en educación y 21 o 23 en salud. Exacto. Digo, esos porcentajes están en el marco también de cómo ha ido aumentando la cantidad de costos que tiene en cuanto a los precios. Ahí hay un aumento presupuestario en pos de poder cubrir esos costos, o hay un aumento presupuestario para seguir sumándole cosas. No, hay aumento presupuestario para seguir sumando servicios, porque si yo estoy diciendo que hay una demanda insatisfecha en temas de salud, porque la cantidad de horas de atención, la cantidad de horas de atención profesionales son insuficientes para esa demanda, lo que tengo que hacer es poner más profesionales o asignar mayor cantidad de horas de atención, lo cual implica un mayor gasto en la retribución de ese profesional. Con lo cual, acá estamos atendiendo a situaciones de mayores costos de lo que ya existe y está funcionando. ¿Por qué? Porque las paritarias funcionan anualmente y determinan corrimiento en el gasto de sueldos, y porque también estamos incorporando mayor cantidad de personal para atender o nuevos servicios. Doy un ejemplo muy claro, que lo he conversado en algunas otras oportunidades con otros medios. La creación de la Secretaría de Seguridad y Control, como va a ser su denominación, está previendo la incorporación de 800 nuevas cámaras en todo lo que es el ejido urbano. Para atender esas 800 cámaras
necesariamente hay que incorporar personal, que está en el orden de aproximadamente una persona cada 4 cámaras, de forma tal que estamos hablando de un mínimo de 200 personas para atender esa nueva incorporación de cámaras. Que se suman a las que ya están, más alrededor Claro, de 1000 cámaras entonces el crecimiento del presupuesto está en relación directa también, no solamente con el corrimiento de determinados costos que asume el municipio también, sino en la incorporación de nuevos servicios o la ampliación de servicios existentes. Hoy pensaba en la cifra total, 2.993 3 millones de pesos. Y pensaba en la cifra total que tenía el presupuesto de la primera gestión de Gustavo Pulti allá por el año 2007-2008. Y estamos hablando de cifras que han cambiado muchísimo. De los 400 creo que eran millones, nos llegaba a 500, a estos 2.000. Todo tiene que ver también con el incremento en estos servicios, tiene que ver con las nuevas... recién hablábamos de salud. El tema SEMA, por ejemplo, exige un mantenimiento y una inversión permanente que a la vez es dinámica, digamos, va sumando cada año. La inversión o una inversión de las características del SEMA implica un gasto de funcionamiento creciente, que está ligado directamente al incremento del servicio. Hoy por hoy el SEMA debe tener, y hablo de un ejemplo de algo que conozco estrictamente por una relación familiar, porque una sobrina tuvo la suerte de incorporarse en el laboratorio del SEMA. La capacidad que tiene el equipamiento hoy no tiene pares en Mar del Plata. Es decir, no tiene pares. Es decir, la capacidad que existe y que hoy tiene de diagnosticar y de generar diagnóstico en gente que antes no tenía oportunidad de tener ese diagnóstico, yo creo que más de un marplatense de los que tenemos resuelto nuestro problema de salud por alguna otra vía, deberíamos hacer una pasada por el SEMA e interesarnos con lo que significa el funcionamiento. Yo lo confieso, fui invitado por el doctor Cristaldi, a quien ustedes han entrevistado en alguna oportunidad en este programa, y realmente como marplatense uno debería sentirse orgulloso de lo que significa ese centro de salud. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, soy marplatense, tengo 63 años, nací en el año 50 y creo, si la memoria no me falla, que desde el año 58 o 60 que en la ciudad de Mar del Plata no se crea una institución de salud pública como el SEMA. Es decir, han pasado muchos años, la ciudad ha crecido mucho y en tantos años es la primera vez que seguramente habrá que complementarlo, porque esto genera diagnóstico, pero no genera la etapa siguiente de la internación, de la cirugía, etcétera, etcétera. Pero es un paso importante. Seguramente. Recién mencionó el tema de la Secretaría de Seguridad, que es también uno de los datos salientes de este presupuesto, la creación de una Secretaría de Seguridad y Control. La primera pregunta que aparece es si está previsto que se fusione con la Subsecretaría de Control, esa misma Secretaría, si es que se va a agregar aparte a eso. No, lo que está previsto es que funciones que hoy están dentro del área de la Secretaría de Gobierno pasen a esta nueva Secretaría. Ajá. Concretamente todo lo que es control de tránsito, fundamentalmente tránsito, transporte, va en el proyecto que se está próximo a aprobar, pasarían a esta nueva secretaría. Es decir que hoy lo que hemos hecho para diseñar el presupuesto de esta secretaría es tomar funciones relacionadas con la seguridad que estaban dispersas en distintas dependencias y se han reunificado en esta nueva secretaría. Y a su vez, funciones que cumplía la Secretaría de Gobierno que pasan a esta nueva secretaría. Así queda conformada esta Secretaría de Seguridad y Control. Recién mencionaba el tema de las cámaras. ¿Qué otros puntos tiene saliente este presupuesto? Que la verdad que es un presupuesto importante que se le ha dado para esta secretaría, 183 millones son. 183 millones, sí. Que se le ha dado a esta secretaría. ¿Qué otros puntos altos tiene además de bueno, la incorporación de cámaras? Fundamentalmente acá lo que se va a incorporar también es lo que podríamos llamar, por ahí el término inteligencia es un poco trae algún tipo de connotaciones, pero hay toda una cuestión de análisis de lo que es el mapa del delito en Mar del Plata, el trabajo en relación a que de alguna manera ya se está haciendo, es decir,
toda la cuestión de los desarmaderos, toda la cuestión de ocupaciones ilegales, de lugares que funcionan como aguantaderos, y en donde hoy la municipalidad ha tomado un rol activo porque hace también a la seguridad. Bueno, toda esa actividad va a estar reforzada en esta nueva secretaría, porque la experiencia que se ha tenido de este último tiempo en actuar en conjunto con la Policía Provincial en estos ámbitos ha sido positiva. Por lo menos el análisis que se hace es un análisis positivo. Quiero cerrar esta nota preguntándole como para concluir, y con su opinión personal, como secretario de Economía y de Hacienda, también como hombre cercano a toda la cuestión de los números y de la administración, preguntarle en qué lo ha dejado más satisfecho y en qué menos satisfecho este presupuesto, si bien lógicamente la conformidad, porque ustedes lo han confeccionado, seguramente estará, pero ¿cuáles son los puntos que usted marcaría como mejores y cuáles los que por ahí le faltan? Quizá en este presupuesto hemos resignado algo de autonomía, en términos de que la participación de los ingresos estrictamente municipales en el total del presupuesto ha decrecido en algo. Pero bueno, tiene su explicación. La explicación es que esto es algo que viene dándose en la generalidad de los municipios, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que es lo que uno puede conocer un poco por su cercanía. En general, la obra pública o la obra pública de cierta envergadura es prácticamente imposible pensar que su financiamiento puede venir con recursos propios. Entonces, este presupuesto lo que tiene, una de sus características es que gran parte de la obra proyectada va a tener financiación que no proviene de recursos propios. Y esos recursos fundamentalmente en términos porcentuales, provienen de Nación. Eso hace que los recursos estrictamente generados por el municipio estén garantizando la operatoria normal en materia de pago de sueldos, que por supuesto no es una cuestión menor, del pago de uno de los principales contratos, que es la recolección de residuos, y eso reforzado, complementado con lo que hace a coparticipación, que sabemos que viene por ley y que no depende, digamos, de la voluntad de nadie, porque es parte de una ley provincial y se recibe, si bien como un fondo proveniente de la provincia, pero apropiado por la municipalidad como parte de un imperativo legal. Nos hemos quedado sin tiempo, nos queda muchísimo la comparación interanual, nos queda pensar en números más específicos. Usted decía recién al pasar el tema de la 9 de julio, hubo novedades con respecto a ese tema. Importantes novedades, sí. Se llegó a un acuerdo, sí. ¿no? En definitiva. Sí, afortunadamente podemos decir que se ha llegado a un acuerdo que creo que es muy beneficioso para el municipio en relación a zanjar una situación que generaba incertidumbre, inestabilidad y tensiones periódicamente, y que a futuro da un panorama muy claro en relación a que se define un precio definitivo, valga la redundancia, y se da certeza a una deuda que por distintas vías se hablaba de 200 millones por un lado, más de 200 millones, y que el acuerdo prevé que el reconocimiento que la municipalidad hace no va a superar el orden de los 43 millones aproximadamente. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. El secretario de Economía y de Hacienda de la Comuna, en esta noche del día de hoy hacemos una breve pausa comercial y vamos a hablar de política, pero de política italiana. Hay mucha gente aquí en la zona que es italiano, el italiano en el exterior. Vamos a hablar de la situación de los italianos en el exterior, la situación de la política en Italia y ver cómo está esa circunstancia. Hacemos una pausa, ya volvemos. UTE El Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, trabajando por los trabajadores. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata,
25 de mayo 4115, 472-2001 o 472-2002. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública. Una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora, Alto Libertad. Alto nivel en productos, calidad y servicios. Alto Libertad. Libertad casi Marconi. Es un gusto recibir aquí en esta noche del día de cada tanto nos ocupamos, hay mucho italiano aquí en la zona y la posibilidad que Canal 2 nos permite de poder llegar a ellos y poder comentar un poco más acerca de la situación que se está viviendo. Y tenemos el gusto de recibir por aquí al ingeniero Raúl Chapina, que es presidente del Círculo Mar y Sierras del Partido Democrático Italiano. Raúl, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, no, gracias por la invitación. Y también al secretario de este mismo círculo, al doctor, Daniel Antenucci, que está con nosotros. Daniel, buenas noches, gracias por venir. Con tanto hablar de los cargos y doctor, sí, ingeniero, me he confundido. Bueno, Raúl, en principio, recién lo planteábamos antes de ir al corte, la situación de los italianos en el exterior, pensando también en la situación de la crisis que se está viviendo en Europa en general y particularmente en Italia. ¿En qué situación estamos en la actualidad con respecto a este tema? Bueno, tenemos que partir de la base que en el caso particular de Mar del Plata nosotros tenemos acá alrededor de 43.000 anagrafados, lo que no es poca cosa, es una circunscripción consular que no hace falta que lo digamos ni descubrimos nada diciendo que hay muchos italianos y descendientes de italianos en nuestra ciudad. La situación complicada que atraviesa Europa en general, Italia en particular, hace que se empiecen a idear o a barajar algunas ideas de parte de lo que es los distintos bloques políticos en Italia respecto a lo que significan los italianos en el éstero, como les decimos, o en el extranjero. Y bueno, en particular el Partido Democrático tiene una idea al respecto, que es de potenciar todo aquello que tenga que ver a los italianos en el extranjero como lo que realmente son, que es un reservorio, una posibilidad de seguir teniendo un contacto fluido, más allá de lo que es lo coloquial, digamos, sino bueno, recién lo relacionaba con el tema de la crisis, y ya Daniel te incorporó en la charla también, por la cuestión misma de pensarlo como digamos, muy externo a lo que es la situación italiana. Digamos, ahora hay una participación, se vota, se elige, tienen representantes, digamos, y la misma crisis, o por lo menos una situación de crisis política, más allá de lo económico, también ha generado algún comentario, por lo que he leído, quizás esté equivocado, ustedes me corrigen, con relación a quitarle un poco de poder a esa situación del voto del italiano afuera del Bueno, exactamente. Vale la pena decir que el Partido Democrático es el partido con mayor cantidad de afiliados en Italia y uno de los partidos más grandes de Europa. Eso lleva al partido a que es aquel que tiene mayor cantidad de representantes en las cámaras en Italia, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, siendo mayoría. Esto hace que el partido, en cierta forma, tenga mucho peso en las decisiones, en la conducción del país y en las políticas a futuro. Lamentablemente, algunas estrategias cuando hay crisis económica es de cortar recursos, inclusive aquellos que pueden ser un motor para la economía. El italiano al éstero y el intercambio comercial con Italia, para Italia misma, es un recurso en sí mismo, pero en tiempos de crisis hay ciertos sectores de la política italiana, inclusive dentro del mismo Partido Democrático, que lo ven como un sumidero de recursos en vez de como una fuente de recursos. Esto se debate en este momento en el Partido Democrático. Hay dos candidatos, hay elecciones internas, se vota al candidato a secretario del partido, el que conduce el destino del partido, y esos dos candidatos son Gianni Cooperlo, ¿sí? Y Matteo Renzi, con dos visiones diferentes. Nosotros acompañamos
como candidato a secretario a Gianni Cooperlo, que tiene una visión del italiano al estero como un recurso. Inclusive en este momento que se está hablando de que cambie la forma de representación del italiano al estero, que no tenga representación directa, sino que tenga representación a través de las regiones en Italia. Esto cambiaría absolutamente el panorama. En la contracción... ¿Cómo sería eso? ¿Directamente por regiones? Directamente por regiones. Alguien por el estero de la región Puglia, alguien por el estero de la región Lombardía. Representantes, digamos. No, diríamos, pero esos representantes tendrían residencia en Italia, no en el estero. Ajá. Con lo cual, el exterior, aquellos ciudadanos que están en el exterior, que en Sudamérica son cerca de 900.000 los que tienen ciudadanía italiana, en Argentina más de 500.000. Hoy hablaba Raúl de lo que significa en esta circunscripción consular, que son 42.000. Es muy importante el número, es muy importante la capacidad de flujo comercial, la cantidad de pensionados, claro, la cantidad de vínculo cultural con Italia, y lo que significa la representación directa del italiano en el exterior en las cámaras. Como justamente el Partido Democrático es uno de los más grandes partidos. Estamos hablando a nivel de, aquí en Argentina, un radicalismo, un peronismo, digamos, a esos niveles, un partido justicialista, digamos, sin hablar de ideologías, no hablo de cuestiones de dimensión. Exactamente. En realidad también se está dirimiendo de alguna manera el destino del italiano al estero, sobre todo, y es muy importante esto, en la conducción del mismo partido. Nosotros creemos que Gianni Cooperlo, representa los objetivos que nosotros mismos tenemos como italianos en el exterior para el italiano en el exterior. Sí, además la presencia de los italianos, o sea, ustedes decían los números, pero realmente es impactante en cualquier lugar, en cualquier reunión. De hecho, aquí mismo, digamos, si miro alrededor, seremos 7, 8 personas y hay 4 o 5 con también doble ciudadanía, digamos, o por lo menos con el documento italiano también. Y es muy importante, y seguramente en la región son muchos los que nos están viendo en este momento. ¿Y qué posibilidades hay? O sea, recién hablamos de elecciones. ¿Tienen que votar los italianos? ¿Tenemos que votar los que somos italianos en el marco de esta elección también? Sí. Claro, lo importante es la participación, como en todo acto democrático. Esto es una primaria. Lo importante es que se vote, porque, como decía Daniel, como yo intentaba esbozar al principio también, está en juego qué es lo que va a ser de aquellos italianos o descendientes que vivimos fuera de los límites y la frontera de Italia, que vivimos fuera de Europa. Y no es poca cosa, digo, esto no se agota solamente en lo que muchos por ahí dicen las pensiones y conseguir, y nuestros abuelos y demás. Nosotros en nuestras instituciones de origen, porque llegamos aquí desde instituciones que tienen que ver con el italiano, trabajamos mucho con la juventud. Y nosotros en ese sentido, en los intercambios juveniles, perfeccionamientos y demás, lo que tratamos de hacer es darle un futuro a todo eso. Tenemos un presente, tenemos un contenido, pero queremos darle un contenido hacia adelante, porque si no, todos esos jóvenes que estamos ahora interactuando con ellos para que ellos hagan sus stage, formaciones y demás en Italia, en distintas regiones, en un futuro, si no sucede esto que Daniel apuntaba también, si no podemos conformar ese esquema que nos permita seguir interactuando de esta manera y esa potencialidad que tenemos, llevarla en acto realmente, no tenemos un futuro. Por eso, a ver si no me quiero equivocar en la conclusión que estoy llegando, pero por carácter transitivo, si hay menos peso político, si el voto del ciudadano del exterior no es tan importante, también por carácter transitivo llega a la ayuda y a la economía, digamos, y a los proyectos que hay en Argentina por parte de Italia con relación a este tipo de proyectos o con relación a otro tipo de consulados. No olvidemos que en este momento, por ejemplo, se están cerrando un montón de consulados de la cadena consular, el consulado de Morón, con una cantidad impresionante de italianos anagrafados, que anagrafados significa registrados en el registro civil, sería el análogo italiano. Este proyecto entendemos que permite frenar el avance de estos recortes sobre los italianos en el exterior. Nosotros por Sudamérica formamos parte del equipo de Cooperlo. Las regiones son muy grandes. En el exterior hay 4 circunscripciones grandes, que una Sudamérica, América del Norte, Asia, Oceanía y Europa. Vale la pena decir, y es muy importante mencionar, que
estas primarias son abiertas, o sea, no solamente votan los afiliados del partido, sino todo italiano o persona que esté tramitando la ciudadanía italiana. Se vota este domingo. Este domingo. Eso es muy importante. Todo italiano o aquella persona que esté tramitando la ciudadanía italiana en nuestra circunscripción consular de Mar del Plata y zona puede acercarse a nuestras mesas y votar y volcar su preferencia. Rápidamente, para aquellos que quieran ir a votar, el domingo, ¿dónde se puede votar? Sí, tenemos 3 direcciones de votación: en el puerto, en la calle Padre Duto 383, sí. En el centro, la calle Hipólito Yrigoyen 1549, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y en la Sierra de los Padres, en la calle Natalia, entre Pedro y Néstor. Perfecto. Durante todo el día se va a votar. Muchas gracias por haber venido ambos. Gracias a vos. No, gracias a vos, muy amable. Nueva pausa comercial y ya seguimos en esta noche del día de Quédense, ya volvemos. El domingo 8, Mar del Plata vivirá el maratón más importante de su historia, con 6.000 deportistas, mucho público y espectáculos musicales en distintos escenarios. El circuito recorrerá la costa, entre la Escollera Norte y la calle Estrada, y en toda esa línea se cortará el tránsito vehicular entre las 7 y las 14 horas. El domingo 8, en Plaza Colón, sumate a la alegría y la emoción del Maratón de Mar del Plata. Municipalidad de General Pueyrredón. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno. Porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Tenemos el gusto de recibir por aquí al defensor del pueblo, el doctor Fernando Risi. Fernando, buenas noches, gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenas noches. Bueno, la primera vez que asiste a este programa en condición de defensor del pueblo y bueno, preguntarle cómo han ido estos primeros meses de trabajo, después de una situación que hemos criticado y bastante por aquí en la radio en relación a cómo fue la elección, sobre todo en la definición de los defensores y sus cargos, una modificación y demás. Pero bueno, ¿cómo han sido estos primeros trabajos? Sí, es verdad, fue toda una situación bastante incómoda, ¿no? La que tuvimos que pasar para llegar hasta nuestra función, incluso después de un tiempo de acefalía de la Defensoría, después de las prórrogas que hubo y del lamentable fallecimiento del doctor Arza, que había hecho un trabajo realmente muy bueno, muy amplio. Por lo tanto, llevamos 2 meses y algún día más de función en algo nuevo, una experiencia nueva, que es una defensoría colegiada, donde los 3 realmente estamos trabajando bien. Yo en este momento tengo la coordinación, que me la da
la ordenanza. Sí, pues recordemos que se sacó el titular y los adjuntos, pero de todas formas quedó un coordinador que va rotando cada 20 meses. Cada 20 meses, exacto. Cada 20 meses. Por lo tanto, lo primero que hubo que hacer, con el poco personal que tenemos, que son 5 personas nada más, que sin embargo son calificadas y saben trabajar muy bien. Igual ya me sonó a una primera impresión de crítica o de necesidad que aparece, ¿no? Poca gente trabajando en la Defensoría. Poca gente, sí. El otro día nos juntamos con el defensor de Santiago del Estero, no de la provincia de la ciudad, y tiene 54 personas. Claro. Bueno, me parece que es un exceso. Con una población que seguramente es más baja que Mar del Plata. Exactamente. Pero lo bueno es que el personal de la Defensoría está muy capacitado y sabe atender muy bien a la gente y asistirnos muy bien. Y toda la primera parte, más allá de probar cómo es trabajar en algo colegiado, fue ponernos al día porque había expedientes, había notas, había informes que había que reclamar y muchas cuestiones que había que ayornar. Incluso hoy todavía estamos viendo carpetas y material que obviamente no tuvimos oportunidad de charlar con los defensores anteriores y mucho menos con la doctora Arza. Así que el primer trabajo fue ese, poner en condiciones la Defensoría, organizarnos internamente, ampliar el horario, que lo ampliamos en 45 minutos, era de 8:15 a 1, ahora estamos atendiendo de 8 a 13:30 y tenemos previsto también ampliarlo un poquito más. Y después, empezar a trabajar las temáticas y fundamentalmente yo siempre sintetizo las funciones de la Defensoría para que la gente sepa. Son tres básicas, 3 o 4. Una es el control de la administración. Nosotros tenemos la función de fiscalizar el correcto funcionamiento de la administración pública. Otra, la defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos. Otra que es una función de mediación, y esto lo están trabajando mucho las defensorías. Nosotros nos juntamos las 42 defensorías del país el otro día en Vicente López y ellos están trabajando muy bien con lo que es mediación en el ámbito entre particulares. Nosotros eso no lo podemos hacer porque la ordenanza no lo permite y porque además gran parte de esa mediación hoy lo cubre el Ministerio Público Fiscal en la oficina de la calle La Rioja, que van por problemas de vecindad, etcétera, etcétera. Pero sí queremos hacer la mediación y la resolución de conflictos y la prevención de conflictos con el funcionario y con el vecino, antes de tener que reclamar, antes de que el vecino se vaya molesto, insatisfecho, haga una demanda o un recurso administrativo. Tratamos de juntar las partes y llegar a un acuerdo. Y por otro lado, una cuarta función que es la generación de propuestas. Y eso nos parece muy interesante, propuestas de mejoramiento del funcionamiento de la administración, propuestas en general sobre iniciativas que pueden ser para mejorar la calidad de vida de la gente, y eso en definitiva es un poco nuestro objetivo. Y, Fernando, para Nobles Obliga, quizás cuando se produjo toda esta situación de la falta de definición en torno a la titularidad, el cambio que hubo, ahora quedó como una coordinación temporal, digamos, que va variando. Uno de los puntos que por ahí planteaba, si se va a modificar la forma de... tendría que estar más aislado del tema político, porque como usted decía, hay una cuestión relacionada con el control de la administración pública. Exacto. Y por ahí puede mezclarse una cuestión... usted tiene experiencia, fue concejal, es un hombre muy ligado a la política, una militancia política, que este punto no es criticable, sino me refiero en cuanto al control. ¿Se pueden llegar a mezclar estas cuestiones, digo, del tono, por ejemplo, usted, hombre de la Unión Cívica Radical, partido que en este caso está haciendo oposición al gobierno actual, y por ahí no debería mezclar? Como yo lo he criticado, se lo comento a usted, ¿cómo veo, cómo analiza esa situación? ¿Debería cambiarse a la hora de estar como defensor del pueblo? La verdad que esas cosas no se mezclan. ¿Hay una injerencia política a la hora de pensar en la cuestión de la Defensoría del Pueblo? No desde usted hacia la política, hacia el Estado o hacia el gobierno, sino desde el gobierno hacia usted. ¿Existe esa Está muy bien planteada la cuestión, y creo que, como lo dice la ordenanza, el defensor del pueblo debe actuar con autonomía de cualquier actividad, de cualquier autoridad, y obviamente que en la política tiene que tener, si bien manteniendo su pertenencia, porque todos los defensores del pueblo que ha habido anteriormente han sido afiliados a partidos políticos, hasta la doctora Arza, y en el arco nacional prácticamente todos los defensores del pueblo, empezando por el de la provincia de Buenos Aires, el doctor Bonicato, que fue legislador por el Partido Justicialista Provincial, la doctora Pierini, defensora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue legisladora también de la Ciudad de Buenos Aires por el justicialismo. Casi todos los defensores tienen pertenencia política. Lo importante es que cuando uno llega a esta función debe tener una distancia de la política partidaria, incluso de los organismos
legislativos, donde la gente o los legisladores y concejales fueron elegidos mediante partidos políticos. Nosotros no. Y ahí hubo un compromiso de mi parte, y lo charlamos mucho con los colegios profesionales, que fueron los que me votaron a mí para llegar, de que yo actúo en esta función con prescindencia de mi ideología. Sí, no lo digo por usted porque está acá, y además porque sí, corresponde que no, si yo lo he dicho también se lo planteé, digamos, pero también pasa con Fernando Cuesta, que es hombre del Frente para la Victoria, también militante, claramente, o sea, que no está mal la militancia, insisto, no está mal la vida política, todo lo contrario, yo reivindico las cuestiones de militancia política. El tema es no mezclar, porque nosotros no llegamos a la función por los partidos políticos, como llegan los concejales o los legisladores. Nosotros llegamos por las entidades intermedias a las que nos debemos. Y de hecho yo tengo, si bien no está legislado, pero en la práctica tengo también un control y una supervisión de mi actuación de quienes fueron mis votantes, que son los colegios profesionales. Yo me reúno una vez por mes en el foro de colegios profesionales de Mar del Plata a rendir cuenta de lo que estamos trabajando, y obviamente que lo que fue compromiso con ellos fue que la política partidaria no no pasa a la puerta de la Defensoría del Pueblo, y que eso queda en nuestra vida particular, pero obviamente con los cuidados del caso, porque la gente espera que nosotros representemos a todos, y no que hagamos de sostén o de refuerzo de grupos o de sectores políticos, sino que tengamos esa presidencia y esa autonomía, y eso cuidadosamente yo lo comprometí y lo voy a cumplir. Está muy bien, le agradezco por la respuesta y por favor. permitir plantearlo. Sí, que está muy bien planteado. La cuestión de la Defensoría del Pueblo, la figura del Defensor del Pueblo, de Lomsman, creado ya en la reforma del 94, es una figura muy interesante, particularmente tiene muchas cuestiones, pero que en muchos casos, en muchas oportunidades, se va mezclando en cuanto a las funciones. Usted recién mencionaba cuáles son las funciones particulares. Ocurre que los ciudadanos llegan a la Defensoría del Pueblo y por ahí los planteos no son los correctos. Sí. ¿Está todavía poco clara la figura en la mayoría de la sociedad? La Defensoría del Pueblo a veces es la última ratio, es la última puerta que toca mucha gente. Porque no lo atienden, porque no puede resolver el problema, porque está desesperada. Y nosotros tenemos que tener también una función de contención que es muy importante. Y sobre todo saber dónde poder derivarla y cómo derivarla. Pero no decirle, mire, vino acá y la dirección es allá, porque sino tratar de que esa persona comprenda por qué nosotros no somos competentes, cuál es el organismo competente. Le digo, viene gente desde por aumento de expensas hasta por situaciones críticas en lo socioambiental, que no reciben ayudas pertinentes, hasta por conflictos familiares. Por eso nosotros nos estamos reuniendo primero con las distintas dependencias municipales para coordinar trabajo conjunto. Tuvimos una muy buena reunión, por ejemplo, pongo una de varias dependencias, ruidos molestos, pero e incluso tenemos una persona de enlace cada uno para que todos los reclamos pasen por esas dos personas y ya tener una cosa muy fluida de tener una respuesta al día o a los 2 días para poder darle al vecino. Pero también lo hacemos con otras dependencias que tienen otras competencias que no tienen nada que ver con lo municipal. Nos estamos reuniendo con el Ministerio Público Fiscal, con los defensores oficiales que tratan muchas cuestiones de vulnerabilidad de la gente, para tener una especie de protocolo de saber cómo a esa gente derivarla y saber con quién tiene que dar para que esa gente no caiga a otra oficina donde también tenga que empezar a buscar quién es que lo atiende, dónde, qué mostrador es. Tuvimos un muy buen contacto con por ejemplo, para poner un ejemplo de estos primeros meses, se ha vuelto a crear el defensor del usuario de servicios dependiente de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y esto es muy importante porque la gente tiene, mucha cantidad de reclamos que tiene la gente son por obras sociales, prepagas, por medicina, que no le está cubriendo lo que corresponde, empezando ya por el Estado, pero cuando es el Estado, obviamente si es en una sala municipal, nosotros vamos al Secretario de Salud, si es en IOMA, vamos al Defensor del Pueblo de provincia, que también aquí tiene una delegación. El tema cuando son las prepagas u otras figuras, ¿no es cierto?, como las mutuales, y nos hemos convenido que nosotros en nuestra Defensoría podemos asesorar a la gente, darles el mismo formulario, asistirlos, e incluso si quieren, nosotros tomarle la cuestión y enviarlo al defensor de los beneficiarios, digamos, de superintendencia. Así que bueno, vamos avanzando en estas cuestiones. Ese es uno de los temas seguramente que más aparece, por lo menos los que trabajamos en una radio o algo, los primeros llamados tienen que ver con eso, la telefonía celular. Y que celular. hace a lo más angustiante, bueno, exacto, la telefonía es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Pero digo, el tema
tema de la salud. Lo más angustiante de la vida es cuando tiene un hijo al cual comprarle un medicamento o hacerle una operación y la obra social le da vueltas y no puede hacerlo. Eso es angustiante, es afligente y realmente es vulneratorio de derechos humanos fundamentales como es la salud y la vida, ¿no? Seguro. Fernando, no nos queda tiempo, en realidad nos queda el último minutito simplemente para que pueda llegar a quienes nos esté viendo del otro lado y les comente cuándo pueden ir y en qué lugar. Nosotros estamos funcionando en Belgrano 2740. Ampliamos el horario, estamos en Twitter, estamos en Facebook, la gente nos puede buscar y en todo caso muchas veces la gente no puede molestarse a veces en venir a hacer una denuncia, puede mandar también un mail. Es en la esquina donde está el mismo Entur también, ¿no? El Entur y Obras Sanitarias están a un lado. Ahí sí. Se entra por la parte de la plaza. Se entra por Belgrano, por el Entur. Nuestro teléfono es 499-6502 y 6503. Tratamos de ser lo más informales posible. Si es que llega una presentación por mail, comprendemos que muchas veces mucha gente no tiene para el ómnibus y por esa misma razón también estamos coordinando con distintas entidades para trasladarnos alguna vez a la semana, en distintas semanas, a algunos lugares y difundirlo. Vamos a empezar en la cooperativa de Pueblo Camet para cubrir todo lo que es la zona norte, muchísima gente que vive ahí, incluso tiene la delegación municipal cerrada hace muchos años, y lo vamos a hacer con Usina Vieja en el puerto, con Sierra y con Batán en cuanto a delegaciones municipales, y después vamos a tratar de hacerlo en entidades que nos presten su espacio, también difundiéndolo mucho, es decir, se informa a los vecinos de determinado sector que los defensores del pueblo atenderán en tal fecha, en tal lugar. Así que eso creemos que es acercarnos a la gente, que es importante. Seguro, gracias por venir, Fernando. No, gracias a ustedes. El doctor Fernando Risi, defensor del pueblo, también en esta noche del día de hoy. Hacemos la última pausa comercial y hablamos de los cambios en el dólar, el nuevo gabinete, las medidas que se puedan llegar a tomar, el modelo que sigue o no sigue o hasta dónde sigue, qué es lo que se viene, sin hacer futurología, ¿no? Pero qué es lo que se vendrá en materia económica en la Argentina. Ya volvemos. UTE Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, trabajando por los trabajadores. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4115, 472-2001 o 472-2002. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora, Alto Libertad. Alto nivel en productos, calidad y servicios. Alto Libertad. Libertad casi Marconi. Nacional, es licenciado en Economía, pero por sobre todo es muy didáctico y por eso siempre lo convocamos para que nos acompañe y tenemos la suerte de que nos responda afirmativamente y viene por aquí cuando hay temas económicos para poder entenderlos mejor. Estoy hablando de José Luis Estela. José Luis, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por convocarme como siempre. No, por favor. Bueno, siempre hay tema en el tema económico en Argentina, no de ahora, siempre lo hubo, pero digo, en estos últimos días, en estos últimos tiempos y particularmente en estos últimos días hay más temas, hay cambio de ministro de Economía, hay cambio de secretario de Comercio Interior, hay novedades con respecto al tema dólar, a lo que se denominó cepo cambiario, aunque a la Presidenta le guste o no le guste, para denominarlo o englobarlo en un título.
que la verdad que no sé ni por dónde empezar, pero vamos a empezar en principio, vamos a arrancar por el primer cambio, que fue el cambio de ministro de Economía y la llegada de Axel Kicillof, aunque sea brevemente que nos haga una referencia a eso, cómo ve este cambio que se ha producido. En principio, la función pública en todo su espectro desgasta. Es decir, la persona que va trabajando con el tiempo por aciertos y errores desgasta su accionar. Y el equipo económico en su conjunto, digamos los 5 integrantes principales, tenían ya sobre sus espaldas una especie de cansancio y se fue generando en la economía lo que yo llamaría una indisciplina macroeconómica. Esto quiere decir que no hay en las variables económicas hoy la tranquilidad, la paz de las mismas, lo que llamamos en la economía el equilibrio o la estabilidad. Y estos desequilibrios, que es lo contrario, que es lo que ocurre hoy, llevó tal vez a un resultado político en las urnas que alentó, digamos, estos cambios. En cuanto al ministro de Economía, es muy incipiente, que uno tendría que reflexionar sobre resultados. Pero más que nada sobre el perfil por ahí, pues ya venía trabajando Kicillof, ha sido parte de algunas medios, no sé, fue una de las referencias con respecto al tema YPF, por ejemplo, y ha demostrado un poco el perfil ideológico, político-económico que tiene. Sí, al margen de la ideología, digo esto porque hoy por hoy las cuestiones son prácticas. Ajá. Es decir, hoy tiene que mostrar un pragmatismo puro y su primera tarea es generar confianza. Es decir, tanto Capitanich, el presidente del Banco Central también designado, todos tienen que generar confianza. Todas las medidas que tomen de aquí en adelante están en pos de lograr confianza y con confianza esas medidas y las que tomen de cara a futuro son mejor llevadas adelante. Sí, de hecho la primera palabra que aparece en boca de Kicillof en las primeras apariciones públicas y mediáticas fue previsibilidad, ¿no? Que lo mismo repetía Capitanich, sobre todo cuando le preguntaban de inmediato por el tema dólar o el tema inflaciones, queríamos generar un contexto de previsibilidad, era la palabra que aparecía constantemente. Sí, hoy a la mañana en diarios de sesgo económico bastante, digamos, catastróficos, Cronista Comercial titulaba hoy pesada herencia recibe Capitanich. Siempre refiriéndose a temas económicos, tal vez los temas de Córdoba también se incorporaron en ese título. Es importante que Capitanich tenga el conocimiento también de la cuestión económica, digo, es un gesto político también analizar en el marco de lo que es un gabinete que se pedía desde algunos sectores, más bien opositores al gobierno, pero del sector empresario, queremos un ministro de Economía fuerte, queremos una presencia de un ministro de Economía. Ahora le ponen un ministro de Economía que evidentemente tiene su peso específico políticamente hablando, y un jefe de gabinete con mucho peso político, pero aparte también con conocimiento económico. ¿Es un poco lo que se ha buscado también dar ese impacto? A mí me parece positivo y me parece que ese es el objetivo. Además a Capitanich se le tiran, digamos, todos los problemas como si fuera un primer ministro. Exacto. A la europea y en principio casi diría yo como una especie de reemplazo a la señora Presidente, tal vez por su problema de salud. Veremos con el tiempo cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto es que en el tema económico, con la indisciplina de las variables macroeconómicas de este momento, si bien ha sido positivo y pese al aumento o al crecimiento, tal vez de las clases sociales más humildes, que es las que por ahí habría que proteger, y a la inclusión que se le ha dado en los últimos años, lo que restaría o lo que faltaría, y discúlpenme con esto en el sentido de que siempre hablamos de lo que falta del vaso y no de lo que está lleno, sí. O en algún aspecto, porque bueno, algo se hizo y algo ha mejorado. La clase social o las clases sociales más bajas por ahí accedieron o a un electrodoméstico o a alguna reforma de su vivienda, incluso hasta una moto, un auto, se ha podido llegar a compras que mejoran su estándar de vida. Sí, estamos hablando de problemas que también surgen en pos de una mejoría que hubo antes, digamos, o sea, cierto sector que ha alcanzado ciertos objetivos y esto ha generado una nueva demanda y una nueva necesidad
En algún aspecto. Estamos hablando de algunos de esos problemas, con lo cual también es bueno marcar que hay cosas positivas, ¿no? Sin embargo, Nicolás, lo que falta es consolidar este crecimiento que yo llamaría incipiente, pero crecimiento al fin. Hay que consolidarlo. Y si te pones a pensar, la indisciplina macroeconómica de las variables hoy no le da prácticamente a toda la sociedad, pero la que más sufre, que son las clases sociales más bajas, no hay herramientas para fomentar un futuro de ahorro, por ejemplo. Entonces, de eso se trata el desequilibrio de las variables, y es lo que esta nueva conducción tiene que consolidar. Primero con lo que decíamos al principio, generando confianza, y segundo con las medidas, que hasta ahora solo se han visto. La medida con el tema de los autos, la medida del aumento de las compras con las tarjetas de crédito y fundamentalmente para frenar el drenaje de divisas o de dólares por el tema de turismo de un 20 a un 35%. Te digo que estaban saliendo aproximadamente 600 millones de dólares al mes por esta cifra, que si lo anualizás te das cuenta que es una cifra tremendamente alta. Cuidado también, esta medida te frena la salida, pero sería bueno también buscar que te genere entradas de turismo externo. Entonces, no está, son las primeras medidas. Igual se da un acceso al dólar físico que antes no estaba también con esta misma medida, que le permite al turista poder acceder a dólares, digamos, que antes no estaba. A un valor de 8.35 aproximadamente, es decir, un 35% más que el oficial, que además se ha venido depreciando en los últimos días a un ritmo mayor al que veníamos acostumbrándonos, y esto todo muestra un cambio de política que con el tiempo analizaremos y veremos los resultados. Ahora, cuidado, de cara a futuro, la inflación casualmente en diciembre, siempre en la Argentina históricamente, y por el pago de aguinaldos por parte del Estado, siempre es la de mayor valor, por ende no cabe esperar una merma justo hoy. Además, todas las medidas que uno tome hoy, 5 o 6 meses vistas se podrán ver los resultados, por ende el primer semestre del año tenemos que estar, lamentablemente digo esto, a seguirnos manejando con el tema inflacionario, un crecimiento pequeño pero crecimiento al fin, y un compás de espera para este nuevo equipo económico, que esperemos que una vez que haya, de hecho hay más diálogo, por ejemplo. Hay diálogo con el campo, hay diálogo con los políticos. Hay diálogo con la gente a través de los medios, digamos, que antes no existía, que ahora hay conferencias todos los días, lo cual está muy bien. Esto puede dar una reflexión bastante interesante del nuevo equipo económico y tomar medidas que tal vez, si el primer semestre del año 2014 se va a mantener muy similar al actual, esperemos que en el otro podamos ver mejoras. El resultado segundo semestre del 2014, después del Mundial, ojalá que venga con la Copa del Mundo también. Le pregunto también por una cuestión que, desde el desconocimiento que tengo en cuestiones técnicas económicas, digamos, hay una cuestión que siempre me surge y que por ahí sería bueno si usted nos puede aclarar, ¿no? Digamos, porque por más medidas que se tomen, sobre todo con el tema dólar, hay una cuestión cultural también. Entonces, ¿cómo se hace desde tomar decisiones económicas relacionadas, en este caso, a una moneda, el dólar? La Argentina ha habido muchas crisis, el argentino se ha refugiado en el dólar en muchas oportunidades, hay como una especie de fiebre por el dólar, y cada vez que subía 2 centavos salían todos corriendo a comprar, aunque fuese a comprar 100 dólares, algo que perjudicaba a todos, pero no se tomaba de dimensión. ¿Cómo se hace para tomar una medida económica relacionada con el dólar y que a la vez pueda escaparle esa cuestión cultural? O sea, o cómo se cambia directamente culturalmente, porque una de las cuestiones que se decía con la restricción a la compra del dólar era cambiar culturalmente la mente del argentino con respecto a la moneda extranjera. Eso es difícil, no imposible. Lo que ocurre es lo que te decía al principio, el equipo económico tiene que generar confianza. Ha tomado la idea de llevar adelante una política gradual, esto ya se vio con las primeras medidas. Tal vez para mí es más efectivo una política de shock. En cuanto al tipo de cambio, hay un conflicto no solo cultural, casi diría de unitarios y federales. O sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que antes llamábamos capital federal, no es devaluacionista, digamos, y el interior del país necesita un tipo de cambio más alto porque las economías regionales necesitan canalizar sus productos hacia el exterior, y entonces ahí hay todo un conflicto que es
cultural también, económico y que viene de muchos años. El problema de la política gradual, que bueno, es bueno tener un camino y saber cuál es que es una carrera donde van dos autos a distintas velocidades, pero no sabemos con precisión cuando queremos que el que va atrás, que es el gobierno, alcance al otro, que es la inflación, y no sabemos cuándo se produce ese hecho. Y ese es tal vez lo que hay que ir analizando y monitoreando con el tiempo. Fíjese, hablando de tiempo, ¿no? Que no pudimos hablar del tema de inflación, ¿no? Y se nos ha terminado el tiempo, que es un tema clave, me parece, por estas horas, ¿no? Aunque sea una breve resolución, tenemos un minutito nada más. Con respecto a eso, ¿se va a poder cambiar las medidas que se van a tomar, analizando toda la cadena de producción? ¿Podrían llegar a variar esta cuestión del aumento de precios en principio? Bueno, ahora casualmente se está estudiando a lanzar a partir de los primeros días de enero un nuevo congelamiento de precios por 100, 120 productos. Y en principio yo soy un poco reacio a los controles de precios. Ahora, lo pongo en estos términos: si el control de precios es efectivo, genera confianza. Y si detrás del control de precios uno ve otro tipo de medidas, puede ser un camino a la salida. Ahora, si va a ser un control de precios como lo que los estuvimos viendo en épocas anteriores, no sería productivo ni positivo. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Contador y licenciado en Economía, José Luis Estela, aquí en esta noche del día D, muy claro como siempre, nos permite entender un poco más la actualidad, cada tanto lo convocamos y él muy amablemente nos asiste aquí a nuestro programa. Les agradezco por todo, hasta aquí hemos llegado, no tenemos más tiempo, en serio, nos están haciendo señas, así que les agradezco por habernos acompañado, los espero el jueves que viene a las 22 aquí por Canal 2 de Mar del Plata y en lo personal en radio, de lunes a viernes de 12 a 15 en LU9 Radio Mar del Plata. Tengan buena noche, gracias por acompañarnos. Chao.